Actualmente trabaja tiene un programa de radio que es todas las tardes a las 5 de la tarde en el 104.1, trabaja en Foro, está también en el periódico Excelsior, y es un honor tenerlo con ustedes. No le quito más tiempo para darle la palabra y agradecerle mucho. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a Tribuna por la invitación. Y bueno, pues me pidieron hablar de libertad de expresión. Y bueno, pues de libertad de expresión se podría realmente pues hacer todo un curso en la universidad que tiene que ver con filosofía, con periodismo, con ciencia política, en fin. Yo les voy a decir qué es lo que yo pienso del tema de la libertad de expresión. Y les adelanto, para mí el derecho a la libertad de expresión es el derecho más importante que se puede tener en una democracia. Desde luego hay otros derechos importantes, el derecho a la manifestación, el derecho a un debido proceso judicial, en fin, hay muchos derechos que son los principios de los derechos liberales hasta nuestros días. Pero para mí creo que no puedo entender el mundo democrático sin la libertad de expresión. Y desde luego, bueno, pues yo no tendría negocio alguno si no hubiera libertad de expresión, ¿no? Entonces creo que para mí en ese sentido es todavía más importante. Y la verdad es que incluso mi programa de radio decidí ponerle artículo sexto, porque el artículo sexto es el artículo en la Constitución mexicana que reconoce el derecho a la libertad de expresión. Es un artículo, por cierto, en la Constitución mexicana bastante mal redactado, bastante farragoso, que tiene sus problemas, pero al fin y al cabo pues se reconoce que los mexicanos tenemos este derecho de la libertad de expresión. Yo quiero decir que yo, desde que empecé a dedicarme a este negocio de dar puntos de vista, empecé en 2001, mi primer artículo que publiqué en el periódico de entonces, estaba en el periódico Universal, salió publicado el 11 de septiembre de 2001, es decir, nadie lo leyó, todo el mundo ocupadísimo con otro evento importantísimo en el mundo, pero desde entonces, que empecé en el primero escribiendo, luego en la radio, luego en la televisión, yo la verdad es que nunca he tenido ningún tipo de restricciones a mi libertad de expresión. Nunca me han pedido bájale, súbele, échale porras, no lo ataques, en fin. La verdad es que en ese sentido me siento muy privilegiado de haber vivido en un contexto en México donde creo, yo estoy convencido, sí existe la libertad de expresión. Colegas míos como mi querido Pepe Cárdenas, José Cárdenas, yo colaboro en su noticiero, me cuenta pues lo que era el México de antes, el México autoritario, en donde pues efectivamente los censuraban desde la Secretaría de Gobernación, los corrían, los despedían si hablaban en contra. Había tres cosas intocables en México: el presidente, la Virgen de Guadalupe y las Fuerzas Armadas, ¿no? Esos eran los intocables. Ahora pues hay que decir que ya podemos criticar desde luego abiertamente al presidente desde hace mucho tiempo, a los que quieran criticar a la Virgen también, ¿no? Y a las Fuerzas Armadas, incluso el sexenio pasado, por el involucramiento que tuvieron en la guerra contra el crimen organizado, también pues se les ha podido criticar. Y yo sí creo en una sociedad en donde, en una sociedad abierta, plural, en donde se pueda decir pues lo que uno quiera,
He tenido esta discusión incluso con gente aquí de la comunidad que piensa que, por ejemplo, no se debe de permitir el discurso a los que niegan el Holocausto. Yo creo que son unos verdaderos imbéciles los que niegan el Holocausto, eso no tengo la menor duda, pero yo creo que tienen el derecho de decir lo que piensan, y creo que es nuestra responsabilidad a los que pensamos que sí hubo un Holocausto, desde luego que afortunadamente somos la mayoría, de decirles por qué se equivocan, ¿no? Creo que la peor receta para contestar algún tipo de críticas es cerrando los espacios. Yo creo que al revés, creo que hay que abrir los espacios, hay que debatirlos y hay que exponerlos a estas personas que dicen cosas pues tan aterradoras como que el Holocausto no existió. Y se los digo desde el punto de vista de alguien que estudió en una universidad muy liberal. Yo estudié en la Universidad Columbia, de la Universidad de Nueva York, que es de las universidades más liberales que hay en Estados Unidos, y que hace unos años fue objeto de una crítica durísima por parte, sobre todo de la comunidad judía de Estados Unidos, por haber invitado al entonces presidente de Irán, a Mahmoud Ahmadinejad, a hablar a la Universidad de Columbia. Bueno, no les quiero decir la cantidad de protestas, la cantidad de críticas que recibió la universidad por haberle ofrecido una tribuna a un tipo como lo conocemos como Ahmadinejad, que entre otras cosas niega el Holocausto, ¿no? Yo quiero decirles que yo al revés, me pareció estupenda la idea de que le pusieran enfrente un micrófono a Ahmadinejad. Y les voy a decir por qué. Porque yo como el rector de entonces, pienso que la universidad es un lugar donde todas las voces y los medios de comunicación, yo también creo, donde se deben escuchar todas las voces con un compromiso que es el compromiso de perseguir la verdad. Y esto es lo que dijo el rector en ese entonces, que por cierto, ya no les quiero decir cómo lo criticaron al rector, entre otros, pues los grandes donadores de la Universidad de Columbia, muchos de los cuales son de la comunidad judía, le hablaban y lo amenazaban, ¿no? Y le decían, ¿cómo vas a invitar a este desgraciado, a Ahmadinejad, ¿no? En fin. Y esto es lo que dijo, les quiero decir lo que dijo el rector, que se llama Lee Bollinger, el día en que recibió a Ahmadinejad. Dijo lo siguiente: nosotros no tenemos acceso a las palancas del poder, nosotros no podemos hacer la guerra o la paz, nosotros solo podemos hacer inteligencias. Y para hacer eso requerimos la mayor libertad posible de preguntar. A continuación, el rector cuestionó al presidente iraní, fue la verdad implacable, le reclamó por la represión de académicos, de periodistas y defensores de los derechos humanos. Lo refutó por la estupidez de negar el Holocausto, le reprochó que persiguiera la destrucción del Estado de Israel y que financiara grupos terroristas. Le preguntó si quería una guerra con Estados Unidos al estar armando a las milicias chiitas que atacaban tropas estadounidenses en Irak, y finalmente lo convocó al presidente Ahmadinejad a que contestara de una vez por todas por qué su gobierno estaba desarrollando combustibles nucleares sin dejar que las Naciones Unidas los inspeccionaran. El rector cerró su intervención dudando de que Ahmadinejad tuviera el coraje intelectual para contestar sus preguntas. Si usted las evita, esto será por sí mismo significativo para nosotros. Yo espero que usted exhiba el pensamiento fanático que ha caracterizado lo que usted dice y hace. Afortunadamente, me dicen los expertos en su país, esto solo socava su posición en Irán con todos aquellos ciudadanos inteligentes y de buen corazón que hay allá. Hace un año, me dicen fuentes confiables, sus declaraciones absurdas y beligerantes en este país avergonzaron tanto a los ciudadanos iraníes sensibles, que esto provocó la derrota de su partido en las elecciones municipales de diciembre. Que sirva este acto para esto y más. Bueno, entonces habló Ahmadinejad, quien efectivamente se salió por las ramas con una retórica religiosa. El tirano mostró su fundamentalismo, no pudo contestar con argumentos convincentes,
llegó al ridículo de afirmar que en Irán no había homosexuales. En fin, lo importante es que gracias a Columbia el mundo occidental supo qué tipo de personaje, qué tipo de espejo, hay que decirlo, es el siniestro presidente de Irán, que, como les dije, no contestó ninguna de las difíciles preguntas que le hicieron en la Universidad de Columbia. Entonces, bueno, se preguntarán ustedes, entonces, ¿hay que abrirle el micrófono a personajes como Ahmadinejad o hay que cerrarse? No, yo creo que hay que abrírselos, ¿no? Alguna vez hablando de estos temas con alguien, me dijo, entonces, ¿tú le hubieras abierto el micrófono a Hitler en 1933 cuando llegó al poder? Pues desde luego que sí, me hubiera encantado ver debatir a Hitler con otros políticos o con otros personajes que no estaban de acuerdo con sus políticas. El problema es que en cuanto llegó al poder Hitler, pues desarticuló todos los medios de comunicación independientes, los hizo parte del Estado y echó a andar la propaganda del Estado, ¿no? El Estado se hizo a cargo de la propaganda del partido nazi. No había nadie que invitara a debatir a Hitler, ¿no? Nada más era pues una manera de transmitir sus discursos. Si hubiera viajado a Occidente y le hubieran invitado a una universidad en donde sí le hubieran preguntado, oiga, ¿de verdad usted piensa que los judíos son seres inferiores? Y a ver, explíquenos por qué, en qué se basan sus teorías racistas, etcétera. Pues creo que el mundo se hubiera dado cuenta otra vez del tipo de personajes de los que estamos hablando. Entonces yo creo que hay que abrirles la tribuna, yo creo que hay que tener ese derecho de libertad de expresión lo más abierto posible. Y lo menciono esto porque en este tema del Holocausto, y sobre todo de los partidos antisemitas, por ejemplo en Alemania está prohibido el partido nazi y está prohibida la propaganda antisemita, está prohibida en la Constitución. En cambio en Estados Unidos, por acción de la primera enmienda, está absolutamente permitido el free speech, ¿no? El discurso, la libertad de expresión. ¿Qué es mejor? Pues yo creo que el modelo estadounidense. Por cierto, por eso todas las plataformas de internet de los partidos antisemitas y los partidos neonazis están en Estados Unidos, porque allá son legales, mientras que en otros países son ilegales. Bueno, al haber esos partidos y tener plataformas en internet y tener sus propias estaciones de radio, de internet, etcétera, pues yo, perdónenme, pero yo me puedo meter y saber exactamente qué están pensando, qué están diciendo, cuáles son sus actividades. Es decir, la libertad de expresión nos da información de lo que están haciendo los otros, y eso es mejor que no saber ni siquiera qué están haciendo los otros. Entonces, no solamente tenemos que saber qué están haciendo los otros, sino que tenemos que confrontar a los otros, confrontarlos con argumentos, porque yo estoy evidentemente a favor de que en la medida en que uno les pone el reflector enfrente, pues ahí es donde empiezan a trastabillar y no saben qué contestar, porque una cosa es tener el aparato propagandístico de Goebbels, ¿no?, transmitiendo de un lugar a otro, ¿no?, de los discursos de Hitler y de Goebbels, etcétera, y otra cosa es ponerlos en una mesa de debate, a debatir y a ver, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices por A, B, C, y a ver, ¿tú qué me contestas?, ¿no? Bueno, entonces yo recapitulo, yo soy de los que piensan que entre más abierto es un sistema, entre menos restricciones se tenga, es mejor para la democracia, para el contexto de la democracia plural. Ahora bien, también quiero decir que hace poco, gracias al Enlace Judío, nos enteramos de que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, su programa de posgrado de Derechos Humanos, organizó un evento en contra del Estado de Israel y a favor de Palestina. Y hasta acá yo no veo ningún problema, porque yo creo que cualquiera tiene derecho a estar a favor de Israel, en contra de Israel y a favor de Palestina. Como yo estoy a favor del Estado de Israel, pues bueno, puede haber otro que esté a favor de los palestinos, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener esa actitud, ¿no? Bueno, entonces hasta acá no estaban en su derecho, aunque también uno esperaría que una universidad pues hubiera invitado a alguien que representa el punto de vista a favor
por distraer. No lo hicieron, nada más pusieron el punto de vista del otro lado.